Esta semana nos dimos cuenta que un hombre que ha dejado huellas muy importantes en nuestras vidas falleció. Luego siguen los preparativos para los servicios fúnebres. Están escribiendo su obituario, registrando todas las cosas buenas que ha hecho en su vida y cuántas personas había impactado durante su estadía en este mundo. En cierta forma, sería una celebración de su vida y del hecho que ya está con el Señor. No es exactamente así para Israel en Amós 5. Imagínense en este capítulo 5 un sermón siendo predicado mientras se toca música fúnebre en el fondo. Uno dice, esto sería peor que lo usual. Amós está proclamando un lamento, un canto fúnebre. Las palabras iniciales del capítulo 5 están en formato hebreo de una endecha para enfatizar la significancia dolorosa de lo que Amós trata de decir. Eso nos da otra cara de lo que hemos visto de Amós hasta ahora. Hasta ahora hemos visto a Amós como uno que está gritando de una manera severa, garroteando con sus palabras, como regañando, reprendiendo, casi enojado. Pero ahora en capítulo 5 veamos a un Amós que casi no puede sacar las palabras por las lágrimas que suelen caer de sus ojos. Este Amós ya no es como hablando con su garrote verbal, sino un hombre con todo el dolor en su corazón, que está obligado a hablar a una nación que ha dado su espalda a Dios. Proclama sus palabras para el funeral de Israel. Lo ve a Israel en versículo 2 como una virgen llevada en muerte antes de su tiempo. Una que no ha experimentado el gozo de matrimonio, una que no había caído en el campo de la batalla en la cual hay cierta gloria, pero sino uno que ha sido conquistado por invasores en su propia casa. Era difícil proclamar en un sentido profético. Nosotros sabemos que lo que Amós proclamaba se hizo realidad más tarde. Amós proclama el canto fúnebre para Israel de una manera profética. Esto es lo que ocurrirá. Su funeral todavía no se ha llevado a cabo hasta este punto, pero en los años venideros se hará. El reino de Israel en futuros años fue azotado, bofeteado, primero por la rebelión interna y por la invasión externa. Finalmente los asirios invadieron y demolieron la nación, destruyendo todo. Y todo lo que dijo Amós en estos primeros versículos se cumplió. Sargón II de Asiria reubicó a la gente de Israel fuera de sus fronteras, destruyó a la mayoría de ellos y pobló el terreno con un grupo que no era de ahí. Vamos a ver 4 reacciones de Dios en cuanto a esta situación en los primeros 16 versículos. Primero, Dios lamenta la situación de su pueblo de Israel. Escuchemos los primeros 3 versículos. Oíd esa palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10, en la casa de Israel. El reporte de muerte de Israel no es una exageración. Amós proclama lo que es una tragedia nacional. Ponga atención, dice, oíd esta palabra. No la ignore. Esto viene, esto ya está en camino. Dios lamenta la desolación de su gente, que es el resultado de su desobediencia. Versículo 2. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Todo alrededor, solo escombros, solo devastación.
No hay quien lo rescata. Me acuerdo del bombardeo de Rusia a Ucrania, solo edificios que son solo esqueletos de lo que eran, quemados y marcados. Destrucción por todo lado. La muerte ha caído prematuro. La muerte ha llevado a una que estaba lleno de gran potencial. Dice, cayó la Virgen de Israel. Una virgen todavía no se ha casado, no se ha realizado su potencial. Tal como lamentamos ver a un joven en la flor de su vida, cortado, quedando muerto, esta es una gran lástima. Y decimos, pudo haber hecho mucho con su vida. Era una vida desprovista de compañerismo que pudo haber encontrado en matrimonio. Se refiere a la nación de Israel. Dios en varias ocasiones a través de los profetas han referido a Israel como su novia, como su esposa. Pero nunca entró en esa relación tan profunda a Israel. No quiso conocer íntimamente a Dios. Siempre quedaba con lo superficial. Se quedará sin ayuda, abandonada, tendida en su propia tierra, encarando a una condición terminal, encarando a la muerte. Dios lamenta la desolación de su gente que resulta de su desobediencia. Pero también Dios lamenta la humillación de su pueblo, resulta de su rebelión. Mire versículo 3. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Ponga atención, dice. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. La soberbia de su supuesto pueblo resultará en su humillación. Dios tiene que humillarlo. La resistencia de su supuesto pueblo contra él y su orgullo lo llevará a perder públicamente no solo su posición social, sino mucho más. Piensan que son fuertes, que tienen la situación controlada. La ciudad que salga a la batalla con 1000 solo volverá con 100. La que salga con 100 solo volverá con 10. Los hombres de guerra que salgan serán tan decimados que solo un pobre remanente les quedará para contar lo que pasó. Y Amós lamenta de parte de Dios este acontecimiento. ¿Cuántas veces somos culpables de actuar así nosotros? Pensando que sabemos la situación mejor que Dios, que somos más fuertes. Nosotros sabemos la voluntad de Dios porque Él se nos ha dicho. Pero no la hacemos porque sentimos que no puede ser así, que debe ser de otra manera. Pero hermanos, esa es una actitud de un incrédulo. Esto es lo que Dios está lamentando de Israel y de nosotros, porque esto nos llevará a la humillación. Mire lo que dice en Lucas, capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios lamenta su pueblo, lamenta la devastación y la humillación. Y entonces Dios en segundo lugar suplica a su pueblo que le busque. Versículos 4 y 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Dios no quiere que la devoción de su pueblo a Él se truncara por una preocupación por lugares. Por eso menciona esos santuarios. Todos estos lugares eran lugares que proclamaban que Jehová era Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero el significado del lugar era importante en cuanto representaba la obediencia de las personas que vinieron al lugar.
Pero sobre el tiempo, lastimosamente, la devoción de la gente se transformó del Dios del lugar al lugar de Dios. Se preocupaba más por cómo era el lugar, lo que significaba el lugar para ellos y lo que el lugar les permitía hacer, más que buscar a su vez del Dios que realmente daba significado al lugar. Cada vez que se escucha del significado de un edificio o un lugar que significa tantos para ellos dicen, ay, esa iglesia, ese edificio significó mucho en mi vida. Hay un peligro sutil en este tipo de enfoque. Se nos olvida que el Dios de este lugar es el Dios que habita toda la eternidad y todo su universo. ¿Y por qué estamos dando tanto énfasis en ir a un lugar y no a la relación que supuestamente tenemos con Dios? Pero esta gente de Israel había truncado su adoración a Dios. Amós está diciendo que estos santuarios están condenados. Todo terminó por estos lugares. Los lugares seguían existiendo, las personas siguieron yendo ahí, pero Dios no estaba ahí. No fueron a encontrarse con Dios, sino a practicar una religión vacía allá. Esos santuarios son como un cuadro de edificios de iglesias, donde la gente reza y ora, cantan himnos, practican la rutina de adoración, pero en todo lo que hacen, solo están demostrando a los demás qué tan religiosos son. Está ahí de fachada. Quieren que los vean en el lugar correcto. Quieren asistir al lugar donde es bueno asistir. Les gusta hablar del lugar a donde van. Y Dios dice, yo voy a demoler ese lugar. Voy a reducirlo a insignificancia porque su adoración y devoción no debe ser a un lugar, sino a una persona. Y esa persona es Dios. Y a través de la historia se puede ver los escombros de lugares que una vez significaba mucho. Y empezó con desviarse su adoración a Dios a un lugar. Tal vez una vez funcionaban como gradas hacia el cielo, pero últimamente se ha vuelto en pendientes resbaladizas hacia el infierno. Salvación se debe encontrar en la persona de Jesucristo, no en el lugar. Cuando se sustituye la importancia de Jesús por la asistencia a un lugar, se pierde el propósito del lugar y dirige las almas a una religión vacía y por ende a una perdición de almas. Dios nos suplica no desviar nuestra devoción, no de buscarle, no de buscar a lugares, sino de buscarle a Él. Y también Dios dice que Dios nos suplica buscar el bien y no el mal. Vamos a versículos 14 y 15. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos está con vosotros, como decís. Aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. El bien que debemos buscar está en la esfera de los hechos que reflejan la realidad de nuestra fe. No es una fachada, son hechos que existen, que realmente reflejan nuestra fe en el Señor Jesucristo. El problema con los santuarios era que ofrecieron el cielo sin santidad. Ofrecieron esperanza sin santidad.
Ofrecieron significancia social sin la realidad espiritual. Era solo el sello blanco sobre la mundanalidad y corrupción de la sociedad en su alrededor. Y al ir a esos santuarios, sus cultos estaban llenos de teatro, eran muy interesantes, pero nunca introdujeron el hecho de reto moral, ni de cambio espiritual en la vida. Evitaron hacer incómodos a los oyentes. Evitaban las demandas de la palabra de Dios. Y los santuarios de Betel y Gilgal estaban llenos, todos tanto como el día de hoy. Hoy estamos tan enfocados en apariencias, particularmente a la hora de transmitir o atraer a más gente. Es interesante lo que dijo un hombre que no es cristiano, el presidente de la Asociación de Emisoras Cristianas. Dijo a los que querían transmitir programas: escuche, puede conseguir su porción de la audiencia si les da algo que quieren. No les den algo que no quieren porque cambiarían el canal. Este es un credo religioso muy inusual porque no ha existido ningún líder religioso en toda la historia que solo ofreció a las personas solamente lo que quieren, sino que ofreció solamente lo que ellos necesitaban. Esto de ofrecerles a la persona lo que necesitan no se ajusta a la realidad de las redes sociales o de la televisión, porque estos dos están inclinados a sus usuarios. Es tan fácil cambiar el canal o apagar su aparato. Se puede decir que los programas exitosos tienen como 3 leyes. 1, no tener ningún requisito. 2, no introducir nada que les hace incómodo. Y 3, evitar la exposición a todo costo. Eso no solo es cierto en la programación, sino que describe la situación en muchas organizaciones religiosas en nuestro contexto. Su lema parece: solo haz que se sientan felices y mándales a la casa. Hermanos, esa es una maldición. Es una maldición que Amós confrontó 8 siglos antes del nacimiento de Cristo y nos confronta hoy. Suplica a la gente vivir en la esfera de los hechos que reflejan su fe verdadera. Versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo. El bien que debemos buscar está en la esfera de nuestra actitud también hacia lo que encuentra. Versículo 15. Dice: aborreced el mal y amad el bien. Fíjese que debemos fijar nuestro curso como un barco en el mar que traza el curso que va a llevar hacia donde debe ir. Fije los hechos bien y la actitud seguirá. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando hacer lo correcto hasta que sintamos la actitud de disposición en nuestro corazón que esté presente? Hasta que el corazón lo sienta, no vamos a hacer esto o aquello. Hasta que nuestros sentimientos estén de acuerdo, no vamos a hacer nada. Yo dice: buscad lo bueno y amad el bien. Aprende a no hacer el malo y luego aprende a aborrecer el malo. Repito, aprende a no hacer el malo y luego aprende a aborrecer el malo. Como Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos, pero tienen la idea: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios lamentó sobre su pueblo, su supuesto pueblo, y Dios también suplica a su pueblo. Pero Dios también ciertamente hará, en tercer lugar,
una evaluación de su supuesto pueblo. Versículos 7 a 13. Todo esto está en contexto de lo que pudiera haber sido uno de sus himnos más conocidos. En este texto es como un paréntesis y seguro estaba citando un himno. Las palabras son un recordatorio que el Dios que soberanamente controla todo es capaz de soltar las mismas energías del universo contra los en su arrogancia levantan su puño en su cara. Y desde nuestro punto de vista, hoy viendo atrás, podemos ver el mundo lleno de escombros, de imperios y civilizaciones. Y a ver, el otro imperio destruido, recordemos que no hay nada particularmente inmortal de nuestro imperio de hoy. Lee de nuevo el libro de Amós. Tan ciertamente como los escombros de los imperios están relacionados a bien y mal, a lo correcto y lo malo, así vendrá mi juicio sobre usted, dice el Señor. Y tan cierto como hubo gente que taparon sus oídos y vendaron sus ojos y dijeron, fuera de aquí, Amós, estás loco. Así hoy hay los que literalmente tapan sus oídos y vendan sus ojos para no escuchar la confrontación de Dios a sus vidas. Estamos tan acostumbrados de decirnos, todo va a ser bien, todo va a resultar bien, que cualquier nota que suena diferente a nuestros oídos nos parece como herejía. Había una figura muy famosa en la historia de los Estados Unidos. Y él decía, yo tiemblo por mi país cuando reflexiono que Dios es justo. Si Dios es justo, tiene que castigar lo malo. Él está diciendo, yo tiemblo de miedo de lo que podría pasar a mi país. Yo también tiemblo por esta congregación cuando reflexiono que Dios es justo. Dios nos llama a su supuesto pueblo a cuentas. Mire, varias veces. Primero en versículo 7. Dice, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por fuera. Los que convertís en ajenjo el juicio. A esta gente no le interesa la justicia. No saldrán con la suya. La justicia de Dios es tan constante que hasta las constelaciones de las estrellas en el cielo son constantes, así es el juicio de Dios. Así de cierto habrá factura de destrucción sobre quien piensa que está fuerte y sobre cualquier fortaleza en que confía. Versículo 10. Dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, ya que hablaba lo recto, abominaron. Ya no quieren veredictos correctos. No quieren testigos verdaderos. Quieren manipular la ley o la justicia a su favor. Sigue la idea en versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no habitaréis. Plantasteis hombres viñas, pero no beberán el vino de ello. Habla de personas que manipulan el sistema de impuestos a su propia ventaja para que puedan adornar sus nidos, construir sus casas y llenar sus tanques. Hay hombres de negocios supuestamente cristianos que hoy maquillan sus libros para no pagar impuestos que deben pagar. Y si estuviera una auditoría, traerá vergüenza sobre el nombre de Jesús. Amós dice, no va a vivir en las casas que han construido.
nunca va a beber de vino de sus viñas, porque Dios los destruye. Versículo 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestras grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Disculpe, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. En los tribunales haces perder su causa a los pobres. Hay personas supuestamente cristianos que han participado en coerción y corrupción. Juicios justos y justicia honesta de ley no existen para ellos. El problema radica en sus ofensas, en su corazón, la actitud y disposición de su corazón. En sus pecados, los actos externos de hacer el mal se hace evidente. No termina aquí con la evaluación. Versículo 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Amenazan al justo. Es como si dijera, si usted sabe lo que es bueno para usted, fíjese en su propia situación y mantenga cerrada la boca. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Él sabe que hay algo malo, que debe decir algo, pero es intimidado a mantener silencio. Esta es la evaluación de Amós a la sociedad. Ya no les interesa la justicia. No quieren veredictos correctos ni testigos verdaderos. Quieren manipular la justicia. Manipulan el sistema de impuestos a su ventaja para que puedan enriquecerse. Hay personas también que han participado en coerción y corrupción y amenazan al justo. Dios evalúa a su pueblo. ¿Cómo evalúa a nosotros? ¿Cómo evalúa nuestras vidas? Son nuestros hechos que reflejan la realidad de nuestra fe. Y eso nos lleva al la última acción de Dios. Dios pronuncia su veredicto sobre su supuesto pueblo. El juicio severo de Dios traerá llanto y desesperación. Mire lo que dice en versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Cuando venga el juicio de Dios, arrasará como fuego y no habrá lugar sagrado que lo detenga. Aunque reza mucho, viene de la mano de Dios contra la injusticia. La segunda parte del versículo 11 dice, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellos. Las casas de piedra labrada serán aplastadas. Las viñas serán destruidas y se perderá el producto, el vino. Toda su ganancia será para nada. Los destruiré, dice Jehová. Y esto nos lleva al versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto. En todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Es una cosa que hay los que se dedican profesionalmente al vuelo, son dolientes profesionales para hacer su función, saliendo a las calles a gemir. Aún en varios países se practican esta vocación. Es un aspecto de la tradición de lamentar, pero es otra cosa completamente cuando los labradores, los agricultores, forjados en la adversidad, dejan que las lágrimas corren por sus mejillas.
Dios dice que será la aniquilación, que no solo habrá grito de angustia en las plazas, no solo saldrán los dolientes profesionales a las calles con sus gemidos, pero aún los labradores, cuyos rostros muestran la evidencia de muchas adversidades enfrentadas, que representan la seguridad para tantas personas. A estos hombres se llamarán desde su interior a estallar en llanto, porque es demasiado lo que están viendo. Hay un gran énfasis en la seriedad y severidad de Dios en Amós. Y mucho de nuestra liturgia, nuestra adoración, ha sido para corregir y hacer equilibrio contra un sobreénfasis en esa severidad. Pero debemos siempre recordar que el Dios que servimos es el Dios que tiene misericordia sobre el remanente de José. ¿Qué pasó con José? Alcanzó a José en el más oscuro pozo de su vida y lo levantó a una posición de excelencia y poder. Es ese tipo de Dios. Pero ese no es toda la historia. Porque no es un Dios suave, ni débil, ni sin carácter. No es un Dios sin columna vertebral moral. Por eso tenemos que mantener enfocados no solo la bondad de nuestro Dios, sino también su seriedad y su severidad. Algunos de nosotros tenemos hoy un problema con Amós porque tenemos una perspectiva no bíblica de Dios. Pero Amós no tuvo problema con ello. Para Amós era sorprendente más bien que el mundo había sobrevivido hasta este punto en su rebelión contra Dios y que Dios había sido tan paciente como era. El Dios de Amós es un Dios de amor, pero esto no era toda la descripción de Dios. También es Dios justo. Miren lo que dice versículo 24 del deseo de Dios, de Amós 5. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Hermanos, Dios es un Dios de amor. Dice en versículo 24, corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Jesús nos presentó a Dios de esta manera. Miren lo que dice en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hoy día no creemos nuestras Biblias. Somos agnósticos. Con la boca decimos que apoyamos la verdad bíblica. Nosotros pasamos a personas que se dirigen hacia una eternidad sin Cristo todos los días. Y solo decimos, hola. Hermanos, hay un engaño a evitar. Es el engaño de una religión que deja su vida y la vida de la gente sin cambio. Como en los santuarios de versículo 4 y 5, donde vino la gente, cantó la gente, salió la gente y nada cambió. En nuestro tiempo vienen a la capilla, cantan en la capilla, salen de la capilla y nada cambia nunca. Ni ellos ni nosotros estamos ignorantes de los principios bíblicos, de los mandatos bíblicos, de ejemplos bíblicos. Solo que continuamente decidimos, escogimos esquivarlos. Dios dice esto en cuanto a mis relaciones morales y nosotros hacemos aquello. Dios dice esto en cuanto a la integridad de nuestro manejo de los negocios y nosotros hacemos otra cosa.
Dios dice esto en cuanto a vivir en perdón con otro creyente. Y decidimos mantener la amargura y la distancia. Y cuando terminamos todos nuestros cantos y toda nuestra asistencia a los cultos, no somos nada diferentes. De hecho, somos peores que cuando fuimos la primera vez. Mire a toda esa cantidad de personas que asisten a nuestros cultos. ¿No podría Dios movilizar y unir a toda esta gente a la acción para volcar nuestra sociedad y alcanzarlo para Cristo? ¿Cuál es el problema? Es un engaño. El maldito engaño de un cristianismo que nos deja sin cambiar. La gente sale del templo. Bonito sermón, pastor. Gracias, pastor. Hasta luego, pastor. Y aún el pastor podría estar haciendo lo mismo. Quisiera dirigirle a Ezequiel capítulo 33. Versículos 30 en adelante. Y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y las puertas de las casas. Y habla el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd palabra que viene de Jehová. Y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Engaño de religión que deja la vida sin cambio, pero sigue. Sí, dice, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, anda en pos de su ganancia deshonesta. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, como cantando canciones de amor, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras. Y aquí está de nuevo, pero no las pondrán por obra. Cuando se terminan todo, dice, muchas gracias por el espectáculo. ¿Es eso todo de lo que se trata, no, para nosotros? Esto es el engaño que debemos evitar. Fuera de aquí con eso. En vez de esto, hay una devoción para afirmar. Amós no está afirmando a personas en su desobediencia, donde no hay conciencia de pecado en la vida. La marca de una persona que realmente ha entrado en una relación con Dios es que de aquel momento en adelante que recibió a Jesús, está preocupado con la aprobación de Dios, con amar a lo que Dios ama y aborrecer a lo que Dios aborrece. Hoy llegamos a esto. Estamos engañándonos a vivir una vida sin cambios con una profesión de fe que no significa nada ante Dios. Estamos esperando que la actitud de disposición domine nuestro corazón antes de vivir en obediencia. Estamos esperando el soborno de bendiciones de parte de Dios para poder obedecer. O estamos devotos a Dios a pesar de costo. Las bendiciones y favores de Dios son para los que confían y obedecen. En el día de Amós todos lo vieron como extremista. Taparon sus cabezas y se apuraron para pasar a este hombre extraño con esas palabras extrañas. Taparon sus oídos con sus dedos y adoraron a un Dios de su propia hechura. Taparon sus ojos con sus manos e hincaron ante un credo hecho a su preferencia. Y eran perdidos, perdidos, perdidos. Tan perdido allá como nosotros somos hoy si estamos contentos de vivir con un engaño de una profesión religiosa que deja nuestras vidas sin cambio.
Como dijo un Señor, temo por mi pueblo a pensar que Dios es justo. Oremos. Padre, es un lamento para vivos que están muriendo, vivos que mueren. Tienen una profesión de fe, pero no hay evidencia en su vida. Padre, si hay alguien que necesita que su fe sea real, que lo busque, que lo acepte como su Salvador. En nombre de Jesús. Amén.